Mi nombre no importa ya. Lo que importa es lo que pasó aquella madrugada de noviembre en una carretera perdida de Castilla y León, cuando el destino me puso frente a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llevaba conduciendo desde 1900, Valladolid, más de 4 horas, con una carga de maquinaria agrícola rumbo a Salamanca. El reloj del salpicadero marcaba las 3:30 de la madrugada. La lluvia caía con esa constancia molesta que caracteriza los otoños castellanos, creando un ritmo hipnótico sobre el parabrisas. La niebla se alzaba desde los campos como almas en pena, espesa y traicionera. En el retrovisor, colgando del soporte del CB, se balanceaba un rosario de cuentas gastadas. Era lo único que me quedaba de Elena, lo único que había salvado del naufragio de mi matrimonio, de la debacle de mi vida anterior. Cada cuenta había sido tocada por sus dedos durante las noches de insomnio en el hospital, cuando nuestro hijo luchaba contra la neumonía que casi se lo lleva. Casi. Pero yo no estuve allí cuando más me necesitaba. El alcohol había sido mi refugio, mi excusa, mi condena. Cuando desperté de aquella borrachera que duró 3 días, Elena y el niño ya se habían ido. La casa vacía, el silencio cortante y solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más, Miguel. Lo siento. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, las carreteras españolas se convirtieron en mi hogar, mi confesionario, mi purgatorio. Cada kilómetro era una penitencia, cada pueblo que atravesaba un recordatorio de lo que había perdido. El rugido del motor ahogaba los gritos, de mi conciencia, pero nunca del todo. La cabina olía a gasóleo, a tabaco frío y a soledad. Había dejado de fumar hacía 2 años, pero el olor se había impregnado en los asientos como la culpa en mi alma. Por la radio apenas se escuchaba una emisora de madrugada, con música suave que se perdía entre las interferencias. El paisaje nocturno de Castilla es despiadado en su inmensidad. Campos que se extienden hasta perderse en la oscuridad. Pueblos dormidos con sus luces mortecinas y esa sensación constante de estar atravesando el fin del mundo. Las torres de los molinos eólicos se alzaban como gigantes blancos en la negrura, sus aspas girando lentamente como aspas de un tiempo que no se detiene nunca. Pensaba en Elena, como siempre, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los planes para el futuro. En las mañanas de domingo en la cama, con el niño entre nosotros dos, construyendo castillos con las sábanas, en su risa, que sonaba como campanillas de viento en tardes de primavera. Pensaba también en Alex, mi hijo. Tendría ya 15 años, sería alto como yo. Tendría todavía esa sonrisa tímida que me derretía el corazón. ¿Se acordaría de mí o habría conseguido Elena que me borrara de su memoria para siempre? El camión tragaba kilómetros con su hambre insaciable. Pasé por Tordesillas sin detenerme, sus calles medievales sumidas en el sueño profundo de los pueblos que han visto pasar demasiados siglos. La N620 se extendía ante mí como una cicatriz negra en el paisma castellano. Era en esos momentos, en la soledad absoluta de la madrugada, cuando los fantasmas cobraban vida. La voz de Elena susurrándome al oído. La risa de Alex resonando desde el asiento del copiloto. El tintineo del rosario marcando el compás de los remordimientos. Me detuve en una gasolinera cerca de Medina del Campo para repostar y tomar un café. El empleado, un chico joven con ojeras profundas, me miró con esa mezcla de respeto y lástima que reservan para los camioneros solitarios. Le di las gracias en silencio y volví a la carretera. La lluvia arreciaba, los limpiaparabrisas luchaban contra el agua que caía del cielo plomizo como lágrimas del propio diablo. La carretera se había vuelto resbaladiza y el camión patinaba ligeramente en las curvas. Reduje la velocidad, aunque parte de mí deseaba acelerar hasta que todo se desvaneciera en un estallido de metal y fuego.
Pero algo me detenía siempre. No era cobardía, era la sensación de que mi historia aún no había terminado, de que había algo esperándome en algún lugar de esas carreteras infinitas. Una segunda oportunidad, quizá, o simplemente el final que merecía. No sabía que ambas cosas estaban a punto de presentarse ante mí de la forma más inesperada. Fue cuando pasaba por un tramo especialmente solitario, entre Tordesillas y Salamanca, donde la carretera serpentea entre campos de cereal y pequeñas arboledas de encinas centenarias. La niebla se había espesado tanto que apenas veía a 20 metros por delante. Había reducido la velocidad a 40 kilómetros por hora, con las luces de emergencia encendidas. El corazón me dio un vuelco cuando las vi. Al principio pensé que era una alucinación, producto del cansancio y los fantasmas que me perseguían. Pero no. Allí, al borde de la carretera, envueltas en la niebla como apariciones, había dos figuras humanas. Una mujer joven corría descalza por el arcén, abrazando contra su pecho a un niño pequeño. Su ropa estaba empapada y desgarrada, el cabello pegado al rostro por la lluvia y el miedo. El niño, que no tendría más de 5 años, tosía con violencia, cubierto apenas por una camiseta fina que se pegaba a su cuerpecillo tembloroso. Pisé el freno con fuerza. El camión se detuvo con un gemido de aires y metal. En el espejo retrovisor vi lo que me heló la sangre. Los faros de un coche se acercaban a toda velocidad por detrás, zigzagueando peligrosamente en la carretera mojada. Una bocina estridente rompía el silencio de la madrugada como el aullido de una bestia enloquecida. Bajé de la cabina sin pensarlo 2 veces. La lluvia me empapó al instante, pero no lo noté. Solo tenía ojos para aquella mujer y aquel niño que temblaban de frío y terror. «Por favor», gritó ella al verme, «ayúdenos, se lo suplico». Su voz estaba rota por el llanto y la desesperación. Tenía arañazos en las mejillas como si hubiera corrido entre zarzas y sus ojos brillaban con esa luz salvaje del animal acorralado. El niño en sus brazos tosía cada vez más fuerte. Sus labios tenían un tinte azulado que me hizo pensar en noches de hospital, en el miedo que conocía demasiado bien. «¿Qué ha pasado?», le grité por encima del ruido de la lluvia y el motor que se acercaba. «Mi exmarido», sollozó. «Nos ha encontrado. Tiene un arma. Va a matarnos». Los faros del coche que nos perseguía se hicieron más brillantes. Pude escuchar el rugido de su motor forzado al máximo, el chirrido de sus neumáticos en el asfalto mojado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Miré al niño. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con fiebre. Y en ese momento, como un relámpago que atraviesa la noche, vi el rostro de mi propio hijo. Los mismos ojos asustados, la misma respiración entrecortada, la misma fragilidad que me había hecho jurar protegerlo para siempre. Una promesa que había roto. El coche se detuvo a menos de 50 metros, con un frenado brusco que hizo gritar a los neumáticos. Las puertas se abrieron con violencia y una voz masculina rugió en la noche. «¡María! Trae aquí al niño o te juro que os mato a los dos». No lo pensé, no pude pensarlo. Abrí la puerta de la cabina y los subí a ambos de un tirón. Ella se aferró al niño con fuerza desesperada mientras yo corría hacia el lado del conductor. «¡Agárrense!», grité, y pisé el acelerador a fondo. El camión rugió como un dragón despertado y salió disparado hacia adelante. Por el espejo lateral vi a un hombre corpulento corriendo hacia nosotros, algo brillante en su mano derecha. El destello de un disparo iluminó la niebla, pero ya estábamos lejos. El coche arrancó inmediatamente detrás de nosotros. Sus faros largos nos cegaban desde atrás, y el sonido de su bocina se había vuelto ensordecedor. Intentaba adelantarnos por la izquierda.
luego por la derecha, en una carretera estrecha y resbaladiza donde cualquier error podía ser mortal. ¿Cómo se llama el niño?, le grité a la mujer por encima del rugido del motor. «Diego», susurró ella, meciendo al pequeño. «Se llama Diego». Diego. Como mi hermano pequeño, que había muerto ahogado cuando éramos niños. Como si el destino se empeñara en recordarme todos los nombres que llevaba grabados en el alma. El coche de atrás intentó embestirnos por el lateral derecho. Sentí el impacto en la carrocería, pero el peso del camión nos salvó. Aceleré más, hasta los 90 kilómetros por hora, en una carretera donde no se debía pasar de 60 con aquella lluvia. «¡Cuidado!», gritó María cuando una curva cerrada apareció ante nosotros. Giré el volante con todas mis fuerzas. El camión se inclinó peligrosamente hacia la izquierda. Las ruedas traseras patinaron en el asfalto mojado y por un momento pensé que volcaríamos. Pero la experiencia de tantos años en la carretera me salvó. Conseguí mantener el control y salimos de la curva con el corazón en la garganta. El coche que nos perseguía no tuvo tanta suerte. Tomó la curva demasiado deprisa y se salió de la carretera, yendo a parar a un campo encharcado donde sus ruedas se hundieron en el barro. Pero sabía que no tardaría en salir de allí. Tenía que pensar rápido. «Hay una pista forestal a 2 kilómetros», le dije a María, que seguía acunando a Diego. «Podemos escondernos allí hasta que amanezca». Ella asintió sin decir palabra, pero vi cómo sus manos temblaban. El niño había dejado de toser, pero su respiración era laboriosa, sibilante. Necesitaba un médico, y pronto. La pista forestal apareció a nuestra derecha como una herida oscura entre los pinos. Giré bruscamente y nos internamos por un camino de tierra que el camión devoró con dificultad. Las ramas bajas arañaban las ventanillas y el barro salpicaba el parabrisas. Pero seguimos adelante hasta que encontré un claro lo suficientemente grande para ocultar el camión. Apagué el motor y nos sumimos en un silencio que solo rompía el repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico. María seguía abrazando a Diego, susurrándole palabras de consuelo al oído. Yo me quedé con las manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había secuestrado a una mujer y un niño, o los había salvado. Dependía del cristal con que se mirara. «Gracias», susurró María al cabo de un rato. No sabía qué hacer. Llevamos corriendo desde ayer por la tarde. ¿Desde ayer?, la miré con incredulidad. ¿No han comido nada? Ella negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía dinero. Él controlaba todo. Las cuentas, las tarjetas, todo. Conseguí escapar cuando se emborrachó, pero se le quebró la voz. Diego abrió los ojos y me miró directamente. Eran exactamente iguales a los de mi hijo. Grandes, oscuros, con esa mezcla de inocencia y sabiduría prematura que tienen los niños que han visto demasiado. ¿Tienes hambre, pequeño?, le pregunté con la voz más suave que pude. Él asintió débilmente. Busqué en la guantera y encontré una barra de chocolate que llevaba desde hacía días. Se la ofrecí y él la tomó con manos temblorosas. «Despacio», le dije. «Poco a poco». María me miraba como si fuera un ángel caído del cielo. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba así que había olvidado cómo se sentía. «¿Por qué nos ayuda?», me preguntó. «No nos conoce de nada». Me quedé callado un momento. ¿Cómo explicarle que en los ojos de su hijo había visto a mi propio fantasma? ¿Cómo contarle que llevaba 8 años huyendo de una culpa que me devoraba por dentro? «Porque alguien debería haberme ayudado a mí cuando lo necesité», respondí. Al final, llovía cada vez más fuerte. El viento mecía las copas de los pinos con un susurro que sonaba como lamentos. A lo lejos se escuchaba el ruido de motores, coches que pasaban por la carretera principal buscando algo.
buscándonos. Se llama Raúl, dijo María de repente. Mi exmarido tiene antecedentes por violencia doméstica, pero siempre conseguía salir libre. Tiene contactos en la policía. El miedo en su voz era palpable. Se había casado con un monstruo y había tardado años en darse cuenta. O quizá se había dado cuenta desde el principio, pero el amor ciega tanto como el miedo paraliza. ¿Dónde pensabas ir?, le pregunté. A Salamanca. Tengo una hermana allí. Ella no sabe nada de Raúl. Él nunca la conoció. Podríamos quedarnos con ella hasta... ¿Hasta qué? Se encogió de hombros. Ambos sabíamos que no había hasta. Hombres como Raúl no se dan por vencidos. La perseguirían hasta el fin del mundo si fuera necesario. Diego había terminado el chocolate y se había quedado dormido contra el pecho de su madre. Su respiración seguía siendo trabajosa, pero al menos había parado de toser. María le acariciaba el cabello con una ternura que me partió el alma. Elena también hacía eso, murmuré sin darme cuenta. Elena, mi exmujer, acariciaba así el pelo de nuestro hijo cuando estaba enfermo. María me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Había aprendido a respetar los silencios de los demás, como aprenden todas las mujeres que han vivido en el infierno. Pasaron las horas más lentas de mi vida, esperando, escuchando cada ruido del bosque, cada motor que pasaba por la carretera. María se durmió al final, agotada por el miedo y la huida. Diego respiraba mejor y su frente ya no ardía tanto. Yo me quedé despierto, vigilando, mirando el rosario que colgaba del retrovisor, balanceándose suavemente con cada ráfaga de viento. Elena lo había bendecido en la iglesia de San Isidoro, en León, el día de nuestra boda. Para que nos proteja en los viajes, había dicho. Menuda protección había sido. Cuando las primeras luces del amanecer se filtraron entre los pinos, tomé la decisión más importante de mi vida. María despertó sobresaltada cuando encendí el motor. Diego siguió durmiendo en sus brazos, pero su respiración era más tranquila. ¿Qué hora es?, preguntó desorientada. Las 6:30. Tenemos que movernos. La saqué del bosque con cuidado, mirando en todas direcciones. La carretera parecía desierta, pero las apariencias engañan, sobre todo cuando hay un hombre armado y loco buscándote. Escúchame bien, María, le dije mientras conducía hacia Salamanca. No podemos ir a casa de tu hermana, él acabará encontrándonos allí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a desaparecer. Me miró como si hubiera perdido la razón. Quizá la había perdido. Quizá llevaba 8 años loco y acababa de darme cuenta. No lo entiendo. Conozco gente que puede conseguir papeles nuevos, una nueva identidad. Será difícil, tendrás que renunciar a todo lo que conoces, pero Diego y tú estaréis a salvo. ¿Y usted? Buena pregunta. ¿Y yo qué? Ya no tenía nada que perder. Elena y mi hijo habían desaparecido de mi vida hacía años. No tenía casa, no tenía familia, no tenía futuro. Solo tenía este camión y una carretera que no llevaba a ningún sitio. Yo os ayudaré hasta que estéis seguras. Después, ya veremos. Llegamos a Salamanca cuando la ciudad despertaba. Las calles empedradas brillaban húmedas bajo el sol matutino y las torres de la catedral se alzaban como centinelas dorados. Contra el cielo azul era hermoso, pero no podíamos quedarnos. Aparqué el camión en un polígono industrial a las afueras y caminamos hasta el centro. Diego ya estaba despierto y aunque seguía débil, sonreía tímidamente cuando le hablaba. María había encontrado fuerzas de algún sitio profundo de su alma, esa reserva secreta que tienen las madres para proteger a sus hijos. En un locutorio del barrio de San Bernardo hice las llamadas necesarias. José, un antiguo compañero que había dejado los camiones para meterse en negocios más turbios, pero que me debía algunos favores.
Le expliqué la situación en clave y él entendió inmediatamente. Va a costar dinero, Miguel, mucho dinero. ¿Cuánto? 20.000. Por los dos. 20.000 euros que no tenía. Pero tenía algo que valía más, un camión y una matrícula. Limpia, te doy el camión, tu Scania, ¿estás loco? ¿Trato hecho o no? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Trato hecho, pero tardaré una semana en conseguir los papeles. Una semana, 7 días escondiéndonos, huyendo, rogando que Raúl no nos encontrara. De acuerdo, te llamo mañana para concretar. Colgué y me volví hacia María, que esperaba con Diego en una silla de plástico. El niño jugaba con un cochecito de juguete que había encontrado en el suelo, haciendo ruidos de motor con la boca. Me recordó dolorosamente a mi hijo a esa edad. ¿Qué ha dicho?, preguntó María. Una semana. Necesitamos escondernos una semana. ¿Dónde? Sabía exactamente dónde. Un lugar que conocía desde la infancia, donde había ido muchas veces con mi abuelo a cazar conejos. Un lugar donde nadie nos buscaría jamás. A la ermita de San Blas. Está en un pueblo abandonado cerca de Béjar. Nadie va por allí desde hace décadas. Compramos comida, medicinas para Diego y mantas en un supermercado del centro. Pagué todo en efectivo, con el dinero que tenía ahorrado para emergencias. María insistió en que no era necesario, pero no la escuché. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de huir de mis propios fantasmas. El viaje hasta la ermita fue tenso. Cada coche que aparecía por el espejo retrovisor me ponía los nervios de punta. Cada control de la Guardia Civil era un peligro potencial. Pero llegamos sin incidentes a media tarde. La ermita de San Blas se alzaba solitaria en un valle perdido entre las estribaciones de la Sierra de Béjar. Era una construcción románica del siglo XII, con muros de piedra gris y una pequeña espadaña que se recortaba contra el cielo. El pueblo que la rodeaba había sido abandonado en los años 60, cuando la gente emigró a las ciudades en busca de trabajo. Solo quedaban ruinas cubiertas de hiedra y el silencio de los siglos. Forcé la puerta de la ermita con cuidado. El interior olía a incienso rancio y a humedad, pero estaba seco y protegido. Los retablos barrocos habían desaparecido hacía tiempo, pero quedaba el altar mayor y algunos bancos de madera carcomida por los años. «Aquí estaremos seguros», le dije a María. Ella miró alrededor con ojos grandes. Diego se había quedado dormido en sus brazos durante el viaje, agotado por la fiebre y la aventura. «¿Es usted creyente?», me preguntó. «Lo era antes». «¿Y ahora?». Me quedé callado. ¿Cómo explicarle que había perdido la fe el día que perdí a mi familia? ¿Cómo contarle que llevaba años preguntándome si Dios existía? Y si existía, ¿por qué permitía que pasaran cosas como las que nos habían llevado hasta allí? «Ahora no sé qué soy», respondí al final, «pero este lugar siempre me ha dado paz». Instalamos un campamento improvisado en la sacristía, que estaba mejor conservada que el resto del edificio. María extendió las mantas en el suelo mientras yo encendía una pequeña hoguera con la leña que encontré en el patio. Diego despertó al olor del humo y sonrió al ver las llamas danzando. «¿Es nuestro nuevo hogar?», preguntó con esa inocencia que parte el alma. «Por ahora sí», le respondí. «¿Te gusta?». «Sí». Es como en los cuentos de caballeros. María y yo cruzamos una mirada por encima de su cabeza. Los dos pensábamos lo mismo. Ojalá fuera un cuento. Ojalá pudiéramos cerrar el libro y que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad es un lujo que algunos no podemos permitirnos. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Durante el día explorábamos los alrededores de la ermita, recogíamos setas y moras, jugábamos con Diego entre las ruinas del pueblo abandonado. Por las noches, cuando el niño se dormía,
María y yo hablábamos junto al fuego hasta altas horas. Hablábamos de todo y de nada. De su infancia en un pueblo de Cáceres, donde su padre trabajaba en una fábrica de corcho. De mi juventud en 1902, León, cuando creía que el mundo era un lugar justo donde los buenos siempre ganaban. De los sueños que habíamos tenido y que la vida había ido derrumbando uno a uno. La tercera noche, María me preguntó por Elena. ¿La quería mucho? La adoraba, respondí sin vacilar. Era como el sol, todo giraba a su alrededor. Cuando sonreía, el mundo se volvía más luminoso. ¿Qué pasó? Tardé en responder. Llevaba 8 años huyendo de esa pregunta. Nuestro hijo se puso muy enfermo, neumonía doble. Estuvo 3 semanas ingresado entre la vida y la muerte. Elena no se separó de su lado ni un momento. Yo no pude soportarlo. Las llamas crepitaban en el silencio. Diego dormía profundamente arropado entre las mantas. Empecé a beber. Al principio era solo para dormir, para calmar los nervios. Después se convirtió en algo más, mucho más. Cuando Alex salió del hospital, yo ya era otro hombre. Un extraño que vivía en nuestra casa y que olía constantemente a alcohol. María no dijo nada. Se limitó a escuchar, como había aprendido a hacer durante años de maltrato. Elena me suplicó que parara. Me llevó a médicos, a psicólogos, hasta a un cura. Nada funcionaba. Una noche llegué tan borracho que me caí por las escaleras y me abrí la cabeza. Alex me vio lleno de sangre y se echó a llorar. Elena tomó al niño en brazos y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era como si hubiera muerto para ella. Se fueron esa noche. Al día siguiente, me desperté con la peor resaca de mi vida y la casa estaba vacía. Solo había una nota en la cocina. No puedo más, Miguel. Lo siento. Eso fue hace 8 años. No he vuelto a saber de ellos desde entonces. María se acercó un poco más al fuego. Sus ojos brillaban con las llamas reflejadas. ¿Nunca intentó buscarlos? Al principio, sí. Contraté a un detective privado, moví cielo y tierra. Pero Elena es inteligente, sabía esconderse. Y después me di cuenta de que quizá era mejor así, de que ellos estaban mejor sin mí. ¿Dejó de beber? El mismo día que se fueron. No he vuelto a probar una gota desde entonces, pero ya era demasiado tarde. Nos quedamos callados un rato, escuchando el viento que silbaba entre las ruinas del pueblo, cada uno perdido en sus propios recuerdos, en sus propios remordimientos. ¿Sabe una cosa?, dijo María al cabo de un rato. Cuando la vi aquella noche en la carretera, pensé que era un ángel. Los ángeles no conducen camiones, respondí con una sonrisa amarga. Este sí. Me miró directamente a los ojos y por un momento sentí algo que había olvidado. Esperanza. Usted nos salvó la vida, a Diego y a mí. Sin conocernos de nada, arriesgó todo por nosotros. Hice lo que cualquiera habría hecho. No es cierto, y usted lo sabe. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Habría llamado a la policía, quizá, pero no se habría implicado. Usted sí. Tenía razón, pero no me atrevía a admitirlo. Había pasado tanto tiempo viéndome como un fracaso, como un hombre que había destruido todo lo que tocaba, que me costaba creer que pudiera hacer algo bueno. Cuando era pequeña, continuó María, mi abuela me contaba que todos tenemos un ángel de la guarda, que cuando estamos en verdadero peligro, ese ángel aparece de la forma más inesperada. A veces es una persona que nos ayuda, a veces es una casualidad que nos salva, pero siempre está ahí. ¿Y usted cree que yo soy su ángel de la guarda? ¿Y si fuéramos nosotros los suyos? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si era cierto?
¿Y si encontrarlos aquella noche no había sido casualidad, sino el destino, dándome una última oportunidad de hacer algo bien? Diego se removió entre las mantas y murmuró algo dormido. María se acercó a él y le acarició la frente. Su fiebre había bajado considerablemente en los últimos días. «Se parece a su hijo», dijo sin levantar la vista. «Sí». «¿Cree que algún día los volverá a ver?» «No lo sé. Quizás sea mejor que no». «¿Por qué dice eso?» «Porque les haría daño. Ya se lo hice una vez. No podría perdonármelo si volviera a hacérselo». María levantó la cabeza y me miró con una intensidad que me removió por dentro. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Raúl?» «¿Cuál?» «Que usted se arrepiente. Raúl nunca se ha arrepentido de nada. Él cree que tiene derecho a hacernos daño, que somos de su propiedad. Usted se odia por haber herido a su familia. Esa diferencia lo convierte en un hombre bueno que cometió errores, no en un monstruo». Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas de luz. Llevaba tanto tiempo castigándome que había olvidado la diferencia entre el arrepentimiento y la crueldad. «No sé si soy un hombre bueno, María». «Yo sí lo sé. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez desde que Elena se marchó, no tuve pesadillas. No soñé con botellas vacías ni con la cara de decepción de mi hijo. Soñé con un amanecer dorado sobre los campos de Castilla, con el rosario de Elena balanceándose suavemente en la brisa, con la sonrisa de Diego cuando me enseñaba un caracol que había encontrado entre las piedras. Al quinto día recibí la llamada de José. «Los papeles están listos, nuevas identidades, pasaportes, partidas de nacimiento, trabajo limpio. ¿Cuándo podemos recogerlos?» «Mañana por la tarde, en el mismo sitio de siempre». «Allí estaré». Colgué el teléfono con el corazón encogido. Sabía que aquella sería nuestra última noche en la ermita, nuestra última noche juntos. La mañana del sexto día amaneció clara y fría. Las primeras escarchas del invierno habían pintado de blanco los tejados en ruinas del pueblo abandonado, y el aire tenía esa nitidez cristalina que solo se da en las tierras altas de Castilla. Diego correteaba entre las tumbas del pequeño cementerio que rodeaba la ermita, persiguiendo a una mariposa que había sobrevivido milagrosamente al frío. Su risa resonaba entre las piedras centenarias como música celestial. «¿Cuándo nos vamos?», me preguntó María mientras preparaba el desayuno sobre el fuego. «Esta tarde. José nos espera en Salamanca a las 5». Ella asintió en silencio, pero vi la tristeza en sus ojos. También para ella había sido una semana especial, una semana de paz, de seguridad, de algo parecido a la felicidad. Todo eso terminaría en pocas horas. «¿Qué hará usted después?», me preguntó. Era la pregunta que había estado evitando durante días. ¿Qué haría después? Ya no tenía camión, ya no tenía trabajo, ya no tenía nada que me atara a mi vida anterior. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Quizá me quede por aquí, este sitio, me gusta este sitio. En la ermita. ¿Por qué no? Nadie viene por aquí. Podría arreglar el tejado, limpiar el interior, convertirla en mi hogar». María sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Será un ermitaño de verdad». Peores cosas he sido. Después del desayuno, decidimos hacer una última excursión por los alrededores. Subimos hasta lo alto de una colina desde donde se veía todo el valle. Diego iba de la mano de María, señalando pájaros y nubes con el entusiasmo de quien descubre el mundo cada día. En la cima había una cruz de hierro oxidada, plantada allí por algún peregrino siglos atrás. Me acerqué a ella y, sin saber muy bien por qué, saqué el rosario del bolsillo y lo colgué de uno de los brazos. «¿Por qué hace eso?», me preguntó Diego. «Para que proteja a otros viajeros perdidos». María me miró con ojos brillantes.
Elena estaría orgullosa de usted. ¿Usted cree? Estoy segura. Bajamos de la colina en silencio. Diego se había cansado y lo llevé a hombros, como solía hacer con mi hijo cuando era pequeño. Pesaba poco, pero en mi espalda llevaba el peso de todos los remordimientos que había cargado durante años. Llegamos a la ermita al mediodía. María preparó la comida mientras yo cargaba nuestras pocas pertenencias en la mochila. Todo cabía en una bolsa pequeña: la ropa que habíamos comprado, las medicinas de Diego, algunas latas de conservas. No necesitábamos más para empezar una nueva vida. «Miguel», me dijo María de repente, «quiero que sepa que estos días han sido los mejores de mi vida desde que nació Diego. Para mí también». «¿De verdad?» «De verdad». Nos miramos a los ojos y por un momento el tiempo se detuvo. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaba a continuación. «Podría venir con nosotros», susurró ella. «José podría conseguirle papeles también. Podríamos...» «No», la corté suavemente. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque tarde o temprano lo estropearía todo. Es lo que hago, es lo que soy». «No es cierto». «Sí lo es, María, y en el fondo tú también lo sabes». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no insistió. Sabía que tenía razón. Había demasiadas heridas en mi pasado, demasiados fantasmas que me perseguían. No podía contaminar su nueva vida con mis viejos errores. Partimos hacia Salamanca a las 3 de la tarde. El viaje fue silencioso, cargado de palabras no dichas y despedidas que se acercaban. Diego se había quedado dormido en el asiento trasero, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Encontré a José en un bar de las afueras, como habíamos acordado. Era un hombre menudo, con ojos de rata y manos nerviosas que siempre estaban en movimiento. Nos dio un sobre con los documentos nuevos, sin hacer preguntas. «María González», leyó en voz alta, «viuda, y Diego González, su hijo. Los papeles del seguro de vida del marido están ahí también. Tenéis una pequeña herencia que os permitirá empezar en cualquier sitio». María tomó los documentos con manos temblorosas. Su nueva identidad, su nueva vida, estaba en aquel sobre Manila. «¿Y el camión?», preguntó José. Le entregué las llaves sin vacilar. Era solo metal y cristal. No significaba nada comparado con las 2 vidas que había conseguido salvar. Acompañé a María y Diego hasta la estación de autobuses. Habían decidido ir a Barcelona, donde la hermana ficticia de María supuestamente los esperaba. Era una ciudad grande, fácil para perderse y empezar de nuevo. Cuando llegó el momento de la despedida, Diego se aferró a mis piernas. «¿No vienes con nosotros?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «No puedo, pequeño, pero tú tienes que cuidar de tu mamá. Vale, eres el hombre de la casa ahora». Él asintió solemnemente, como si entendiera la responsabilidad que le confiaba. María se acercó y me abrazó fuerte. «Gracias», susurró al oído, «por todo. Cuida de él, siempre. Y cuídate tú también». «Lo haré». Se separó de mí y me miró una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Si algún día cambia de opinión», empezó a decir. «María, ya lo sé, pero quería decírselo». El autobús llegó con un rugido de motor diésel que me recordó dolorosamente a mi camión. María y Diego subieron sin mirar atrás. Yo me quedé en el andén hasta que el vehículo desapareció en la distancia, llevándose con él la única luz que había brillado en mi vida en los últimos 8 años. Volví a pie hasta la ermita de San Blas. Tardé 2 días caminando por carreteras secundarias, durmiendo en graneros abandonados, alimentándome de lo que encontraba por el camino. Parecía apropiado, un peregrinaje hacia mi nuevo yo. La ermita me esperaba tal como la habíamos dejado, vacía, silenciosa,
Pero ya no me daba miedo la soledad. Había aprendido la diferencia entre estar solo y estar acompañado por fantasmas. Limpié el interior, arreglé lo que pude del tejado, planté un pequeño huerto en el patio trasero. Con los días llegaron visitantes inesperados, senderistas perdidos, peregrinos en busca de refugio, ancianos del pueblo más cercano que venían a encender velas por sus muertos. A todos los recibía igual, con una sonrisa, una comida caliente, un lugar donde pasar la noche. No preguntaba nombres ni historias. Había aprendido que a veces lo único que necesita la gente es que alguien los trate con dignidad. 6 meses. Después de la despedida en la estación, recibí una postal sin remite. Era una foto de la Sagrada Familia de Barcelona. En el dorso, con letra infantil, alguien había escrito: «Estamos bien. Diego aprende a tocar la guitarra. Te recordamos cada día». Guardé la postal en el único libro que tenía, una Biblia vieja que había encontrado en la sacristía. La puse en el Evangelio de Lucas, en el pasaje del buen samaritano. Me parecía apropiado. Más tarde, esa misma noche, me senté a escribir una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Elena, no sé si algún día leerás esto, no sé si querrás leerlo, pero necesito escribirlo. Hace un año me topé con una mujer y un niño que huían de un monstruo. Los ayudé y al hacerlo descubrí algo que había olvidado, que todavía queda bondad en mí, que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destrocé nuestra familia por mi cobardía y mi debilidad, pero quiero que sepas que no he vuelto a beber desde el día que te fuiste, que cada amanecer pienso en vosotros, que me he convertido en el hombre que debería haber sido entonces. No busco que vuelvas, solo busco que sepas que tu amor no fue en vano, que algo bueno creció de las cenizas de mi vergüenza. Dale un beso a Alex de mi parte. Dile que su padre lo quiere, aunque no se lo merezca. Cuídate, amor mío. Miguel, guardé la carta junto a la postal. Quizá algún día tendría valor para enviarla, o quizá no, pero escribirla había sido suficiente. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en años no tuve pesadillas. Soñé con un camión que cruzaba España bajo un cielo estrellado, llevando en su carga a todas las almas perdidas del mundo hacia un lugar donde el perdón era posible. Al despertar, encontré junto a la puerta de la ermita un sobre sin remite. Dentro había una fotografía. María y Diego en una playa, sonriendo bajo el sol mediterráneo. Él había crecido. Se había vuelto más fuerte. Ella parecía feliz. En el dorso de la foto, con letra clara, había un mensaje: protegedlos. Una vez fallé, pero esta vez hice lo correcto. Sonreí. Alguien había estado escuchando mi historia. Alguien había entendido. Colgué la fotografía junto al altar mayor, al lado de una imagen de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. 2 historias de redención, separadas por siglos, pero unidas por la misma verdad, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Afuera, el sol se alzaba sobre las colinas de Castilla, pintando el mundo de oro. En algún lugar de España, un nuevo día comenzaba para todos nosotros. Para los que huían, para los que protegían, para los que habían encontrado por fin el camino a casa. Y en la ermita de San Blas, un hombre que había sido camionero encendió una vela por todos los ángeles de la carretera, los que salvan y los que son salvados, y murmuró una oración de gratitud hacia el cielo infinito.